Bueno, bien, vamos a continuar con las actividades a partir de este momento. Vamos a invitar a los coordinadores de este plenario que se va a desarrollar a continuación, el integrante del Tribunal de Ética del Colegio Médico del Uruguay, el doctor Edmundo Battiani, para que suba aquí a la mesa, y también a la integrante del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Clínicas, la enfermera universitaria Marcela Lalane. Le vamos a pedir a todos ellos que puedan acercarse aquí hasta la mesa. Ya les tenemos aburrido. No quieren nada con nosotros. Bien, le pasamos la palabra entonces a Battiani y a Lalane. La idea de sentarnos tan lejos era porque pensábamos que los miembros del coloquio anterior iban a participar acá, como había sido antes en las otras mesas. No, como ustedes digan. La función nuestra en realidad es solamente dar la palabra. Vamos a dar la palabra a quien lo solicite. Las preguntas respectivas a los miembros. ¿Quién le alcanza? Buenos días. Mi nombre es Olga La Rosa, yo soy pediatra y neonatóloga, trabajo en el Servicio de Recién Nacidos del Pereira Rosell. Y bueno, más que nada lo que quiero es comentarles que nosotros tenemos un comité de bioética asistencial en el Servicio de Recién Nacidos del Pereira Rosell desde hace 5 años, del que yo formo parte desde que se formó. Hemos tenido experiencias, por suerte sí hemos tenido casos, fue muy difícil al principio. Con Marcela nos conocemos personalmente y hemos hecho cursos juntas y sabe de las dificultades que hemos tenido, pero bueno, en los últimos años sí hemos tenido casos clínicos y por suerte nos hemos podido insertar con el trabajo de educación. Estamos dando, en colaboración con la Facultad de Medicina, con la jefatura del servicio, un curso para abierto, pero fundamentalmente al que asisten los estudiantes, los residentes y los posgrados, tanto de pediatría como de neonatología. Quiero informarles a los invitados, disertantes, a los profesores, que este hospital es el único hospital materno-infantil del país, el Hospital Pereira Rosell. Lamentablemente está dividido en 2 hospitales, está el hospital pediátrico y el hospital materno-infantil, materno y neonatal, porque en realidad la pediatría está aparte. Nosotros formamos parte del hospital, se llama Hospital de la Mujer, ¿tá? Formamos parte de ello. Y dentro de las dificultades que hemos tenido ha sido la incorporación a los colegas ginecólogos. Si bien tratamos algunos casos de las madres en relación a su embarazo, a su neonato y todo eso, la parte de ginecología no ha funcionado en forma conjunta con nosotros y hemos tenido una lucha para mantener los integrantes, y las dificultades que comentaban los profesores de que nos permitan un lugar, de que nos apoyen con las horas de trabajo y todo eso, han sido difíciles. No en el servicio de recién nacidos, donde tenemos la suerte de que las jefaturas nos apoyan en todo sentido, pero los integrantes no son solo del servicio. Necesitamos psicólogos, trabajadores sociales, gente que esté en el tema de las leyes, ya sea legistas o abogados, y toda esa gente no pertenece al servicio, muchas veces no trabaja en el hospital, y el tema de dedicar unas horas no ha sido fácil.
Pero bueno, estamos en esa tarea y quería comunicarles al resto de los colegas que están asistiendo como yo, porque bueno, hay que animarse y hay que trabajar mucho. Olga, yo quería hacerte una pregunta. Tú dijiste que al principio habían tenido dificultades y que después de a poco fue mejorando la situación. ¿Crees que hubo algo particular que permitió comenzar con esa mejora? Yo creo que sí, que el tema de que formemos parte, algunos integrantes del servicio, en tareas asistenciales, nos acerca más al equipo y de a poco se van venciendo esas resistencias de que el comité no está para juzgar, sino que está para ayudar, para aconsejar y para ayudar a resolver situaciones difíciles. Eso creo que lleva un proceso, que lleva un tiempo y que hay que poder acercarse a la gente que está en la labor, tanto médicos como de enfermería y otros técnicos. Creo que eso nos ayudó, pero llevó un tiempo, Marcela. Mientras le damos la palabra a la doctora Verónica Nieto, yo quería hacer un mini comentario. Estuvimos hablando con el doctor Raúl Lombardi sobre los 50 casos que tuvimos en estos 3 años en el Comité de Ética del colegio. De estos 50 casos, en materia de análisis de calidad, como nos enseñó tan lindo la profesora, ¿cuántos casos no hubieran llegado si hubieran habido comités de ética asistencial? Yo calculo, a ojo de buen cubero, 3/4 partes no hubieran llegado, porque todos eran relación médico-médico y relación médico-paciente, que bien se podría haber obviado de haber existido los comités que usted mencionaba. Le damos la palabra a la doctora Verónica Nieto. Bueno, yo lo que quería comentarles era nuestra experiencia. Yo coordino 2 comités de bioética, uno a nivel público y uno a nivel privado. A nivel público en el centro, en el BPS, y a nivel privado en una institución de las no muy grandes. Las realidades son en algunas cosas parecidas y en otras son diferentes. A nivel público, nosotros hemos sido nombrados los miembros del comité por el directorio de la institución, por el directorio del BPS. Previo a que se formara el comité de bioética, se organizaron cursos de bioética, de introducción a la bioética. De los 80 primeros asistentes se hizo una selección de las personas que parecían más interesadas. Esa selección fue una lista que se elevó al directorio y el directorio seleccionó de allí a 7 personas de 7 profesiones diferentes. Recién hemos tenido un cambio, que es la abogada que pasó al Ministerio de Trabajo junto con el presidente de la institución, y bueno, ahora tenemos un nuevo miembro que está aquí presente, que también es exalumno del grupo del curso. Cuando se formó el comité, se siguieron haciendo estos cursos con el criterio de formar una cultura institucional de bioética dentro del sector de prestaciones de salud. Esto ha hecho, creo que se han difundido y se ha ampliado además. Ahora no es solo intrainstitucional el curso, hay personas de otras instituciones públicas y privadas que asisten anualmente al curso. Es un curso que dura 14 semanas, que tiene pruebas y que, bueno, creo que para una introducción a la bioética es bastante interesante la propuesta. Y la verdad es que lo que estamos viendo, que tenemos baja incidencia de consultas, a pesar de tener pacientes muy complejos. A veces lo que sí tenemos es una función consultora. Lo que sucede es que en vez de consultar al comité, llaman a miembros del comité para participar de un ateneo, una reunión de equipo, y que creo que es una función que no debemos perder de vista, que es algo que es interesante, la participación. Lo que sí hay que siempre dejar claro que no es que el que va como asesor o como consultor
es la opinión personal, no es la opinión del debate interdisciplinario, ¿verdad? Pero en algunos puntos eso está interesante. Sí tenemos actividades anuales, continuamos con el curso. Muchos de los actuales tutores son egresados del curso y están haciendo maestrías y están haciendo cursos a distancia, muchos de ellos. Y la otra cosa es que los tutores son todos también de distintas profesiones. Entonces, de alguna manera, la interdisciplinariedad se da también en la discusión dentro del curso y eso nos va enseñando a discutir, a deliberar de una manera diferente. Lo que sí nos pasa en las reuniones del comité a nivel público es que tenemos un problema con los mandos medios. Estamos todos nombrados por el directorio, pero en algunas áreas, por ejemplo, enfermería, el día que se reúne el comité, a la licenciada que tiene que ir, porque nosotros trabajamos todos en edificios diferentes y nos tenemos que trasladar para reunirnos, siempre alguien que está por encima le pone muchas actividades, por lo cual siempre se le complica mucho poder asistir. Asiste igual, pero con mucho esfuerzo. Y la otra cosa es a nivel privado, realmente es difícil porque creo que formamos parte de los comités que, si bien somos multidisciplinarios, nos reunimos consuetudinariamente hace 5 años. Bueno, el miembro lego del comité de la institución privada está aquí a mi lado. Venimos con el problema de que, a pesar de que hemos hecho actividades de educación médica continua, los colegas médicos no van a esas actividades, a pesar de que son acreditadas por la Escuela de Graduados. Y entonces, para cumplir con la educación médica continua, se obliga a funcionarios de distintas áreas del lugar a asistir para cumplir con los 40 cupos que se necesita. Y son personas que a algunas les interesará, a otros no les interesará. Y bueno, en realidad es para cumplir y llenar un requisito, no sé de qué tipo, pero bueno, administrativo, calculo. Y luego, bueno, tenemos pocas consultas, sí nos han consultado muchas veces por distintas actividades, sobre todo en la parte de psiquiatría y de pediatría, y bueno, estamos tratando también de trabajar en distintas áreas, pero de los 4 directores técnicos hay solo uno que realmente está interesado en la actividad y entiende de qué se trata, y el resto no. Entonces eso hace que lo que trabaja el comité se pierda en el diario vivir. Así que bueno, esa era contar un poco las experiencias que son distintas dependiendo de cómo se tomen. Yo quería hacerte una pregunta. Tú dices que invitan a personas del comité a ir a los distintos ateneos. Sí, ¿De qué profesión son los que van a los ateneos? Depende, depende. Depende del tema del ateneo. No siempre vamos los mismos. Y depende también de la pregunta que se haga. A veces tratamos de que lo que tratamos es que no sea siempre el médico, que puedan ir otras personas que también están capacitadas para asesorar y que vean que hay otras personas que pueden tener otras perspectivas, que dependiendo del caso, a veces es muy importante que vayan personas que tienen formación en el área social. Muchas gracias. No, básicamente manifestar más una preocupación, quizá. Yo no sé hasta qué punto la excusa del cumplimiento de una meta en cierta medida no exime de una obligación, o por lo menos sustituye lo que debería ser una obligación, porque básicamente si hay alguna profesión en particular, todas las vinculadas a la salud, lo tienen por formación. Es decir, entonces me parece que a veces, sinceramente a mí, realmente la gente que participa a veces, así inclusive en algunas jornadas formativas, que va simplemente por una obligación institucional, o no esa obligación moral o esa conciencia de que tiene necesariamente una formación, necesitamos una formación,
no sé, me queda un poco hasta qué punto sirve eso realmente. Yo en eso no estoy tan claro. Desde la filosofía, a mí una cosa que siempre me preocupa porque veo que, como decía Ortega y Gasset, bueno, sobre el lenguaje, ¿no?, que es aquella entidad vil y liberadora a la vez, hay a veces poca precisión terminológica. Algunos términos que no voy a entrar en ellos, paradigma, evidencia, que todo el mundo dice esto es evidente, pero no me parece que hace un análisis serio de lo que implica verdaderamente evidencia. Pero me preocupa ese salto que a veces existe entre lo que implica el ser, o sea, todo el campo ontológico, con lo deontológico. Ahí a veces se cometen algunas falacias, digamos, de salto entre una... Pero lo cierto es, me parece que también, así como abarcamos el campo deontológico, tendríamos que preocuparnos un poco más de lo ontológico, de efectivamente encontrar aquello que algunos como Heidegger, bueno, llaman el ser en sí, la esencia, algo que quizás sea un mejor nexo cuando reconozcamos, en definitiva, qué es lo que nos hace parte o cuál es nuestra esencia efectivamente como profesionales de la salud, como dedicados a un servicio determinado. Creo que ahí está verdaderamente el nexo que podría en cierta medida trascender y a veces evitar algunas discusiones de corte deontológico que son a veces difíciles de congeniar. Entonces digo, simplemente algo que lo quería manifestar porque como preocupación, básicamente. Gracias. Doctora, tiene la palabra. Lamento no conocer su nombre. Sí, Cristina Lindner es mi nombre, y soy epidemióloga y especialista en salud pública y docente universitaria, profesora adjunto. No, yo quería manifestar algo sobre mi sentir de estos 3 días en cuanto a que realmente fue una convocatoria del Colegio Médico que superó mis expectativas por la forma, los temas que encaró, promoviendo un poco el entusiasmo y el compromiso, dar las gracias a los visitantes extranjeros con quienes tenemos gran afinidad de conceptos, y decir algo que a mí me parece que es clave. Digo, el Colegio Médico tiene corta edad, no es un lactante, es un niño pequeño. Creo que ha hecho mucha cosa en el tiempo en que está. Las circunstancias y las exigencias quizás nacionales hicieron que tuviera que producir determinados documentos. Creo que, y lo estuvimos hablando, no goza al momento actual de demasiada popularidad entre el colectivo médico. Y pienso que hay una clave para eso, que además tenemos ejemplos en el país. Digo, yo creo que está faltando un poco lo que Inés y Pablo hablaron hoy, que un poco se conoce como abogacía, ¿no? La abogacía a nivel de toda la gestión, de la macrogestión nacional, ¿no?, que es la gestión nacional, de la mesogestión, que es la institucional en la que nosotros estamos, y la microgestión, que es la que cumplen los colegas que están trabajando en las instituciones tanto públicas como privadas. Quizás si conseguimos hacer, o el Colegio Médico consigue hacer una buena abogacía en la macrogestión, seleccionando un buen líder político que realmente promueva algo que está en la agenda, porque la bioética ya está, eso es una realidad. Lo que falta es su promoción y un poco la voluntad política que mencionaba hoy Pablo, que creo que es fundamental y que como país tenemos una experiencia. No voy a entrar en eso, pero tabaquismo, ¿no?, consumo de alcohol,
por mencionar experiencias que tuvieron una fuerte abogacía, que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, no interesa, pero es un ejemplo de cómo un tema que siempre preocupó y que estaba en la agenda, pero recibió un impulso sumamente importante porque un líder político lo tomó como propio y lo trabajó para abajo. Entonces, lo selecciona la macrogestión, pero la mesogestión inmediatamente sigue esa línea, que son los dirigentes, las gestiones de las instituciones donde estamos. Y así podemos obtener los tiempos para liberar a los colegas que están en la microgestión hacia su formación, porque la formación en estos puntos creo que es capital. Y ojo, digo capacitación, digo sensibilización, porque primero hay que sensibilizarlos, la concientización viene después, pero si no hacemos la sensibilización y la capacitación, nunca vamos a tener la concientización del tema. Y para eso estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor, necesitamos tiempos. Y los tiempos, el liberar y otorgar los tiempos, es una decisión político-estratégica institucional. Nadie te va a liberar de los tiempos si no está de acuerdo con eso. En el nivel público, por ejemplo, para las capacitaciones, se cierran las agendas, se cambian las agendas. Hasta mañana hay el cierre de un centro de salud en una zona crítica que tenemos en Misurraco, es una zona crítica, se cierra el centro de salud para explicar a la población del lugar la descentralización del manejo de tuberculosis, que es una experiencia piloto que va a ser ese centro. El poder cerrar las agendas, el poder cerrar el centro para que todos los médicos estén allí, el poder permitirnos a nosotros, del nivel central del primer nivel, estar ahí, es una decisión política. Y para eso necesitamos la abogacía, alguien que pelee con nosotros, por nosotros, en los niveles de gestión adecuados. Yo creo que ese es el camino. Doctor Campos. Bueno, voy a tratar de ser lo más corto posible. Primera cosa, me parece que en nuestro país, no sé, seguramente están informados Pablo e Inés, tenemos varios comités institucionales y que en realidad muchos funcionan virtualmente. Entonces, una de las cosas que hemos planteado, un grupo que hemos estado un poco trabajando en esto, es que tienen que tener un efecto, primero, un efecto de enseñanza permanente, es decir, que estos comités sirvan para hacer la enseñanza permanente. Es decir, que tanto, por ejemplo, el comité de bioética, el comité de tumores, tenemos múltiples comités ordenados por la ley, digamos. Y en realidad, si uno pasa realmente de vista, no están funcionando como quisiéramos. Por motivos de mi especialidad, cirugía, estuvimos trabajando mucho en un convenio junto con Costa Rica, el Ministerio de Salud Pública, y estuvimos trabajando mucho en lo que es la seguridad. Entonces vimos que nosotros le hablábamos a la gente y le explicábamos lo que era seguridad y no le llegábamos a la gente. Como estoy hablando de la gente, toda la gente que trabaja, médicos, funcionarios, porque en esto tienen que estar todos, tienen todo el mundo que saber lo que es la ética, qué es el buen comportamiento ético. Todo, no solo los médicos, sino los funcionarios, es decir, todo el colectivo, porque la asistencia médica, como bien se sabe, es un proceso complejo. Y si ese proceso complejo, uno de los eslabones, por así decir, de una cadena no funciona, esa cadena se rompe. Por lo tanto, es importante que todo el mundo se comprometa. Lo que hay que buscar en cada lugar, y no hay recetas, es qué estrategia buscar para llegar a ese fin. Nosotros teníamos un comité de seguridad, que ahora hay en el Ministerio, hay el DECASEPA, Departamento de Calidad y Seguridad,
que en realidad van juntos, pero va junto también la ética, porque la ética prácticamente va todo junto. En mi institución, no le llegábamos a... escuchaban eso, le explicaban los 7 pasos que tiene los ingleses de la seguridad. No. Entonces cambiamos la estrategia. Empezamos a trabajar en talleres y fue un resultado espectacular en lo que tiene que ver seguridad. Cambios estructurales en la organización, por ejemplo, el sector pediátrico estaba lejos, llegamos a la conclusión que había que cambiar un fax que tenía la impresión vieja, antigua, en caliente, en la cera, por los que tienen los nuevos que tienen una fotocopia. ¿Por qué? Porque a veces se perdía el fax, era para ahí. Entonces, rápidamente, todos los funcionarios de admisión, todos, fisioterapia, empezaron a entender. Después empezamos a trabajar con la identificación. La identificación era bárbara. Y acá en muchos sanatorios de alto porte, en nuestro país, todos tienen identificación, pero nunca se trabaja con la identificación. Está identificado y pasa, pero nadie viene y mira. Entonces, a mí me parece, y ojo que yo tengo en este momento en mi institución virtual el comité de ética, a mí me parece que la primera etapa del comité de ética, por lo menos, y hoy uno aprende muchísimo de la experiencia de otro, y por lo tanto, y como dice alguien, que la experiencia es una de las cosas más importantes que tenemos los humanos. Hoy me parece que yo ya vi con una propuesta primera que tenemos que explicar a toda la gente, a través de talleres, qué es la ética y qué esto. Entonces ahí la gente se va a poner. ¿Qué pasa? Y está la experiencia, porque hay pocos casos. En semiología siempre decían, uno para encontrar algo tiene que saber eso. Y hoy la mayoría no saben el operativo. Saben que existe la bioética, saben los 4 principios de la bioética, pero no la ven en la parte operativa. Por lo tanto, y para no extenderme más, yo creo que tenemos que buscar estrategias para que estos virtuales sean reales y que nos sentamos realmente comprometidos con la cosa. ¿Cuál estrategia? En Salto nos sirvió bárbaro los talleres. La gente se comprometió todo y además otra cosa, los médicos son los más difíciles. No sé cómo es por ahí, pero, si te vienen marcando la cancha, son como nuestros hijos, ¿no? Los hijos son los jueces implacables que tenemos. Y el funcionario, toda la gente, si sabe lo que es la ética, se lo van a marcar la cancha a los médicos. Yo la experiencia que tengo, que a veces, y como muy bien decía Pablo, que me pareció, pasan las cosas abajo de uno y ni se da cuenta que están pasando. Entonces, son estrategias que uno debe buscar. Y tiene que ser la estrategia, me parece, a través de lo que cada uno en su lugar le parezca que es lo más adecuado. Perdón un poquito extenso la intervención. Yo tenía aquí anotadas algunas cosas, ¿no? Hay un tema que ha salido varias veces y creo que Óscar también ha hecho referencia, y sé que Juan Pablo Beca estuvo aquí exponiendo el modelo de consultores, ¿no? Bueno, en este momento en Estados Unidos el modelo que es emergente es el modelo de consultores, no el modelo de comités. ¿Por qué? Bueno, tiene una razón muy sencilla y tiene que ver con las ventajas que a su vez a mi modo de ver son desventajas del modelo de consultores frente al modelo de comités. ¿Cuál es la ventaja del modelo de consultores? Primero, rapidez, simplicidad. Es decir, si tú tienes un consultor en un hospital en vez de un comité, pues desde luego los costes, no solo económicos, sino en general, los costes de transacción de cualquier actividad son mucho menores si tú tienes 1 o 2 consultores designados, ¿no? Y luego además son muy rápidos. Es decir, tú lo único que haces es hacer, no sé si le llaman aquí, una interconsulta, y entonces el consultor viene y te ayuda a tomar una decisión, ¿no? Esto es una ventaja y esto es lo que explica que en este momento en Estados Unidos, digo por si lo saben, yo me acuerdo a mí me impresionó mucho, en el Congreso de la Asociación Americana de Valores Humanos en Washington una vez, y entonces había ofertas de trabajo en bioética, ofertas de trabajo. Entonces había un panel allí donde los que participaban en el Congreso iban poniendo las ofertas de trabajo. Bueno, había así, todas para consultores, porque todos los hospitales privados quieren tener un consultor de ética, ¿no?
No tanto un comité, porque un comité es una estructura más complicada, ¿no? ¿Cuál es la desventaja del consultor? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja del consultor es que se pierde perspectiva deliberativa, porque el consultor delibera consigo mismo. Y entonces, nosotros el modelo que hemos intentado poner en marcha en Andalucía es un modelo mixto. Es un modelo que pivota sobre comités, pero intenta, y esto el resultado ha sido, desigual en función de los comités, porque es también muy vinculado a las personas, intentar que surjan consultores reconocidos por el comité dentro del comité para el hospital, ¿no? De tal manera que si alguien tiene lo que nosotros llamamos consultas urgentes, se puede dirigir directamente al consultor. El único compromiso que tiene que tener el consultor es que todos los apoyos que da puntuales los tiene que volcar luego en el comité. Y de alguna manera el comité tiene que hacerse consciente y avalar o cuestionar, entre comillas, el comité, ¿no? Por lo tanto, nosotros allí en Andalucía estamos intentando avalar un modelo mixto de comités consultores, ¿no? Esto yo creo que es importante que lo sepan porque puede haber instituciones aquí que empiecen a plantearse, sobre todo, por ejemplo, instituciones privadas, es muy jugoso el modelo de consultoría ética, más que el modelo de comités. Pero son dos modelos diferentes, con ventajas e inconvenientes cada uno, complementarios, pero distintos en el modelo, ¿no? Brevemente, sobre la motivación para acudir a los TEA. Bueno, cada uno va por lo que va. Nuestra experiencia con la gente que acude a los comités o que acude a los talleres es que efectivamente hay de todo. También hay motivaciones que no son claras, que son espúreas, hay motivaciones interesadas, hay gente que va porque así no está en la actividad asistencial, hay gente que va porque así puede escalar puestos. Sí, hay gente para todo, ¿no? Pero cuando un comité funciona bien, nuestra experiencia, cuando un comité funciona bien y hace un trabajo serio y de fondo, lo que se produce es la autoexclusión progresiva de semejantes parásitos. Esto es nuestra experiencia, Es decir, cuando un comité funciona bien y está exigiendo a la gente y está trabajando y está haciendo iniciativas, claro, al final el parásito dice, bueno, voy a buscar otro lugar donde aterrizar porque aquí estos me hacen... Claro, aquí estos me hacen trabajar mucho, es arriesgado, tengo que participar, tengo que implicarme. Por lo tanto, nosotros no hacemos control a priori. O sea, no hacemos control. Los comités, cuando se hace la convocatoria para ser miembro del comité, las convocatorias en Andalucía son abiertas. Se invita a todos. Si luego hay un proceso de selección previo, básicamente vinculado al currículum, etcétera, pero no se pone a priori, no se excluye a priori a nadie por algún motivo, ¿no? Cuando aterrizan parásitos o sujetos indeseables, que los hay, de verdad, nuestra experiencia es que si el comité funciona bien, en un plazo breve de tiempo, han volado. Bueno, yo con respecto a tu intervención, ¿qué puedo decir? Has dicho muchísimo mejor que yo, Cristina, lo que yo pienso. O sea, lo has dicho muy claro, ¿no? Es decir, que yo pienso que esta es la agenda. Yo pienso que se exige un nivel de coordinación y de generosidad importante, pero como no haya implicación política a diferentes niveles, es difícil, ¿no? Y yo sí que creo que hay instituciones aquí que una de sus funciones es ser abogados, ¿no? De alguna manera impulsar y trasladar esto a la agenda política. Tú decías, está en la agenda política. Bueno, ningún político jamás, nunca, de ningún partido te va a decir que la bioética no es maravillosa y que debería estar, nunca, pero ni en España, ni en Uruguay, en ningún sitio, nadie, sería un suicidio. Pero esto es lo que llamo la ética del bla, bla, bla. Entonces lo que hay que conseguir es que además de ser ética del bla, 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 esto es estrategia política, pasen de la ética del bla, bla, bla a entender que esto tiene interés social, interés político, interés, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se convierte en una agenda real, porque hasta entonces es la agenda del bla, bla, bla. ¿Qué ha pasado en Andalucía? Bueno, pues una serie de gente trabajamos y conseguimos que la agenda del bla, bla, bla se convirtiera en una agenda real durante una serie de años. Ha habido agenda real. ¿Qué nos ha pasado ahora? Que los nuevos que han llegado, por supuesto, están en la agenda del bla, bla, bla. Si aquí hubiera algún representante de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, diría, Pablo, eso no es verdad. Nosotros seguimos interesadísimos en la bioética es prioritaria para el Gobierno de Andalucía. Esto es lo que dirían. Pero no es verdad, ¿no? Estamos en la agenda del bla, bla, bla otra vez.
Aquí estamos, vamos a ver si conseguimos que en un plazo razonable de tiempo pasemos de la agenda del bla, bla, bla a las agendas reales, ¿no? A ponerlo en marcha, ¿no? Luego, ¿cuál es la estrategia? ¿La estrategia es de abajo arriba o de arriba abajo? ¿No? Que era un poco lo que tú planteabas, ¿no? Pero habría que hacer una agenda también que sea de los comités que están virtuales, pasarlos a la realidad, trabajar en los centros, totalmente de acuerdo. Yo pienso que hay que hacer las dos estrategias. Hay que hacer estrategias que incidan arriba y al mismo tiempo estrategias que incidan abajo. Cada una de las estrategias de abajo, cada uno de los que están aquí cuando vuelva a esa institución puede intentar generar agendas abajo en la medida de sus posibilidades. Uno tendrá más facilidades, otros menos, por el lugar que ocupe dentro de la organización, pero estamos llamados a generar agendas abajo, ¿no? Y las agendas arriba sí que necesitan abogacía de instituciones que puedan pulsar arriba. Y esto el Colegio de Médicos puede ser, o otras, yo no conozco el entramado institucional, el sindicato, no sé quién, pero sí que necesitamos agendas arriba, porque si no las agendas abajo son frágiles, la capacidad de transformación de los profesionales que están a pie es limitada. Como no tengan apoyo, pues esto, mientras lo que se decía, mientras arriba no vean, a ti no te van a liberar para asistir al comité, ¿no? Entonces, pero sí podemos ir haciendo otras cosas, ¿no? O sea que yo, esta parte del coloquio me parece muy rica y muy interesante. Yo quería hacer un aporte nada más sobre la consultoría y los comités, y una pregunta también a Pablo, porque según tengo entendido, la consultoría pura se pierde la riqueza de lo que es la interdisciplina, ¿no? O sea, las diferentes miradas desde las diferentes profesiones, pero también desde las diferentes personas que integramos los comités con nuestra carga de valores, de nuestra cultura, de dónde venimos, nuestra formación, ¿no? Y que en la discusión y aún en la discrepancia crecemos y nos fortalecemos, ¿verdad? Y eso se pierde en la consultoría pura, pero según tengo entendido, en Chile, la experiencia de Juan Pablo Beca, él mismo, cuando, por más que es consultor, cuando tiene dificultades, lleva el caso al comité, ¿verdad? O cuando un caso es demasiado complejo. ¿En Estados Unidos es lo mismo o son sistemas mixtos o solamente se llaman a consultores y la consultoría se hace por personas formadas nada más? Juan Pablo, bueno, lo que hace es consultoría mixta, aunque él asume una parte de consultoría muy importante. ¿No? O sea, es un consultor, pero sí que es verdad que el comité se mantiene como instancia última cuando él considera que hay alguna dificultad, ¿no? Pero él está actuando como consultor y él lo defiende. Vamos, Juan Pablo Beca es amigo nuestro, o sea que es, vamos, que muy bien, ¿no? No, en Estados Unidos lo que está pasando es que hay hospitales que lo que están haciendo es montando consultoría. Lo que te hacen es, igual que se oferta plaza de oncólogo para el hospital de no sé qué, se oferta plaza de consultor de ética para el hospital de no sé dónde. Entonces tú vas allí y eres consultor. Hay oncólogos, hay internistas, hay traumatólogos y hay consultores de ética. Cuando alguien tiene alguna dificultad, te escribe el papel, mire, tenemos este problema, vienes allí y haces consultoría ética, ¿no? Insisto, ventajas, rapidez, inmediatez, simplicidad estructural, no hay dificultades organizacionales, no hay conflicto y te da la respuesta, ¿no? Sí, bueno, a ver, tampoco quisiera yo minusvalorar el consultor, pero sí, porque no es receta, el hombre se lo piensa, muchas veces discute con el servicio, ¿no? Lo que ayuda es a hacer una sesión del servicio donde el consultor interrelaciona y al final emite una serie de recomendaciones. O sea, no es poco. Lo que pasa es que se pierde toda una parte de la riqueza, ¿no? del debate, que es lo más específico de la ética, ¿no? Que tiene que ver con el ámbito de la deliberación. Pero, bueno, en un mundo mercantilizado donde prima lo que prima, pues a poco que ustedes conozcan la realidad y la filosofía de trabajo en Estados Unidos, uno puede entender que hay muchos hospitales que digan, comité, uy, qué complicado, vamos a contratar a un consultor. Que eso es lo que yo vi en Washington,
Todo anuncios. Si estás interesado, llámanos. Pero había un montón. Digo, por si a alguien le interesa, está formado, pues tiene trabajo en Estados Unidos. Yo no voy a ir, pero si ustedes van, pues estupendo. No, con relación a este tema de la consultoría, dos cosas. La primera, la aprendimos de Juan Pablo Beca y en realidad no creíamos en ella por una razón muy sencilla. Una cosa es tener un medio bastante desarrollado en la actividad bioética, que además tiene un consultor, y otra es tener un consultor que es rey en tierra de ciegos. Juan Pablo Beca, yo no voy a hablar de él, de lo que vale como profesional y persona, pero Juan Pablo Beca hace una devolución que mantiene al comité en actividad. Pero está, y en realidad conocimos, una experiencia que es en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, en la cual hay una visita ética. Es decir, no es que pasen visita cama por cama, pero se les señala en una población médica de funcionarios médicos que trabajan allí, muy imbuidos de la importancia de este factor, se les señalan los casos conflictivos a un jefe de un equipo consultante, el cual lo discute en la misma mañana o durante la estadía en el hospital. Claro, está en régimen de full time, entra a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Y no hace otra cosa. Pero en definitiva maneja un equipo que da respuesta bastante inmediata al mismo tiempo que la está procesando. Y es una de estas soluciones mixtas a que recién apuntaba Pablo. Creo que por allí, o por una combinación de esto y lo que está haciendo Juan Pablo Beca, podemos introducir un elemento dinamizador sin renunciar a la función dialógica esencial del Comité de Ética. La doctora Chuba. Para no cortar el hilo de los discursos que vienen dándose, sí, a uno le plantea muchos temores el problema de la instalación de los consultores cuando no hay realmente una cultura bioética instalada en la subcultura de la atención de la salud. Nosotros hemos tenido en algunos momentos, cuando no había suficientes personas interesadas en la bioética, una consultora que era Teresita Rotondo, a quien recurríamos en cualquier momento cuando había alguna duda, y bueno, y eso en su enorme capacidad, en su gran formación, podíamos recurrir a ella. Pero realmente a uno le preocupa que la instalación de la consultoría como institución pueda servir a las ambiciones curriculares de la gente. Y eso no parece ser bueno, ¿verdad? Sobre todo en esta etapa intermedia en que todavía no tenemos una gran cantidad de personas formadas. Yo soy solo, por ejemplo, una aficionada a la bioética, pero no tenemos realmente una cantidad de personas formadas curricularmente en forma correcta como para actuar. Solo puede uno concebir la consultoría con asistencia a las comisiones. En cuanto a las comisiones y a la abogacía, a la defensoría por la bioética, hace una semana que tenemos un expediente en el cual los usuarios han hecho una abogacía por la bioética. En este momento recibimos en la Comisión de Bioética del Ministerio de Salud Pública, del cual jamás he sido funcionaria y que a veces uno se traba con las burocracias, hemos recibido un expediente que viene de la JUNASA. La JUNASA es la que adjudica los fondos para nuestro sistema. Y la representante de los usuarios solicitó que se le informara en qué condiciones estaban, cómo estaban y si estaban funcionando las comisiones de bioética de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, me parece que eso es una parte muy buena en que la representante de los usuarios en la JUNASA haya pedido esto. Estamos tratando de recabar información para ver si podemos responderlo y bueno, pensamos que es una manera de acercarse a las instituciones que los propios usuarios nos han dado. Como cosa muy breve, quería dar dos pequeñas pautas de lo que hemos tratado de ver qué podrían ser las maneras de entrarle al trabajo interno de las comisiones, y es que las propias disposiciones dicen que las oficinas de atención al usuario tienen que remitir sus problemas a las comisiones de bioética, y ese podría ser al interno de una institución
la manera de trabajar un tema y de ir hacia un lugar, como ocurrió en una comisión que yo integraba, en la cual fuimos hacia una especialidad porque de ahí venían todas las quejas. Entonces, bueno, fuimos a trabajar con esa especialidad. Y la otra cosa es cómo integrar a los usuarios, que no resulta muy fácil, porque nuestra disposición legal lo restringe a los usuarios que están en cobertura por esa institución. Entonces, bueno, allí hay algunas pautas, algunas personas, algunos comités han logrado cosas, hazañas, porque han integrado un profesor de ética de la práctica de la Universidad de la República en su comité institucional, pero hay una fuente que son los profesores de secundaria, de la enseñanza secundaria, que integran una red que se llama Acá Bioética y que también son personas muy interesadas, muy motivadas en la comunidad, además, por supuesto, de los usuarios organizados que cada institución pueda tener. Gracias. Yo quería referirme justamente al tema de los usuarios. Creo que está en los fines de la Comisión de Ética Asistencial hacer la educación al usuario. Nosotros hemos hecho hoy una jornada centrada en el médico, pero nos hemos olvidado de nuestro fin de la medicina, que es el paciente. El académico Turnes tiene una expresión muy interesante referida a los conflictos judicializados, y que dice que los conocimientos de los pacientes van por el ascensor, mientras que los conocimientos de los médicos suben penosamente por la escalera. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero podríamos aprovechar esa ventaja, y creo que las comisiones de ética tenemos la obligación de hacerlo, estatutariamente la obligación de hacerlo, de educar a los pacientes. O sea, todo el tiempo que quizás podamos invertir en convencer a nuestros colegas de la importancia de la bioética, quizás sea más redituable explicándole a los pacientes de nuestras instituciones en qué consiste, cómo podemos aconsejarle cuando tengan un problema, ¿verdad? Que no acudan directamente a la queja, sino que acudan a la consultoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y para dar fundamento a esto, recuerdo perfectamente que en una de las idas al seminario de Chile, uno de los colegas, porque uno siempre piensa que nosotros tenemos una hipercrítica terrible, especialmente mi jefe, que es muy hipercrítico, y pensamos que no hacemos nada. Entonces, y que en otros países, donde hay genios como Juan Pablo Becas, todo es maravilloso. Bueno, yo descubrí, por ejemplo, que uno de los médicos de la clínica alemana estaba muy preocupado porque estaban haciendo un proceso de acreditación en la Joint Commission y ¿qué pasaba con los acreditadores de la Joint Commission? ¿Le preguntaban al doctor Campos? No, no le preguntaban al doctor Campos. Los acreditadores de la Joint Commission se sentaban en los corredores, agarraban a la señora con aspecto más humilde que podían y le decían: señora, ¿usted cree que en esta institución funciona un comité de bioética y sabe para qué sirve? Bueno, el día que nuestros pacientes sepan que nosotros existimos y para qué sirve para qué les sirve la bioética, creo que va a ser el día en que esos propios pacientes no van a esperar. Yo me permito discrepar con la doctora Lindner, porque con respecto, no discrepar con ella, pido disculpas, no es una discrepancia intelectual, es una discrepancia política. Yo no creo en los abogados políticos y no creo que a los políticos les importe, porque si a los políticos les importara, esto ya estaba funcionando espectacularmente bien. Así que sí creo que es una necesidad que el día que los usuarios del sistema de salud la entiendan, nos van a permitir trabajar con otro aire. ¿No hay más preguntas? Allí.
Yo soy integrante de la Asociación de Usuarios de la Sociedad Universal. Entiendo, lo que le decía al doctor, que discrepo un poco con la idea de él, porque sería más fácil que un especialista o los médicos entendiera que es más fácil que los médicos entendieran que no el cúmulo de especialistas que forma la Universidad de la República. Si no hay interdisciplinariedad, siempre se van a aislar los médicos si no integran al resto de las profesiones. La multidisciplinariedad no quiere decir que solamente hay una señora sentada en la escalera. Hay mucha gente más. Como tantas profesiones, integra y forma la Universidad de la República. Son técnicas diferentes. Ya en las primeras sesiones, Pablo Simón lo dijo, que es necesaria la multidisciplinariedad para tener ideas diferentes y no aislarse con la idea de médicos solamente, aunque los médicos son muy bien formados en los aspectos sociales. Adelante, doctora. Yo creo que los usuarios son una pata fundamental en todo este tema. O sea, estoy de acuerdo con el doctor en eso. Los usuarios son el eje institucional. Ahora, ojo, que la reglamentación del Sistema Nacional Integrado de Salud pedía que los usuarios integraran las comisiones directivas. Y eso no se hizo en la mayoría de las instituciones. No se hizo. Ahora pensamos que solamente digamos, la compadecencia de los usuarios vamos a lograr esto. No. No los quisimos en los organismos directivos institucionales. Y ahora no van a ser suficientes. Sí van a ser un instrumento más que integrado a lo demás, va a dar sus resultados. Comparto contigo lo de los usuarios, de acuerdo. Hasta ahora no podemos ver la fuerza que tienen porque no integran las comisiones directivas institucionales. Pero sí sabemos que tienen fuerza, sabemos que las instituciones tienen su oficina de usuarios y bienvenidos a esto de promover los comités de ética, pero solo no. Muy breve sobre esto de los pacientes usuarios. Yo pasé en mi presentación pasé muy rápido una parte de la cultura moral, del análisis de las organizaciones, que era de la participación, donde salía la escala de Hart. No me dio tiempo a ponerla, ¿no? Por supuesto, los usuarios son parte fundamental en cualquier proceso de desarrollo de una organización que pretende ponerlos como centro. Sin ellos es muy difícil, pero la participación de los usuarios, en lo que yo he vivido, no es fácil. No hay voluntad muchas veces política real. A nosotros nos pasó igual. En nuestro sistema de salud, las comisiones de dirección tiene que haber participación de los usuarios. Creo que todavía hoy, 10 años después, no tenemos plan de participación de usuarios, porque la clase política le tiene pánico y la clase médica también a que los usuarios, o sea, los pacientes, los ciudadanos, entren en cualquier mecanismo de gestión, ¿no? Por lo tanto, es así. Ahora, ¿en el desarrollo de la bioética los usuarios y los pacientes pueden tener algún papel? Sí, como, por ejemplo, como función de abogacía activa, junto con el Colegio de Médicos, el sindicato, no sé, las organizaciones que ustedes quieran, pero usuarios pacientes pueden ser una. Ya nos han dicho que hay una primera iniciativa de usuarios que están planteando qué pasa con los comités de ética. Esto es buenísimo. Esto es fantástico, ¿no? Por lo tanto, yo pienso totalmente de acuerdo que hay que impulsarlos. Luego, uno de los problemas que tienen, al menos en España, los usuarios es que las asociaciones de
no de usuarios en general, de consumidores en general, sino las asociaciones de pacientes, a veces no es fácil trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces sus planteamientos persiguen más el interés particular de su grupo patológico que el interés general. Esto yo lo digo por experiencia. A veces es difícil trabajar con la asociación de pacientes renales porque lo único que les interesa, y es legítimo, es la patología renal. Y cuando lo intentas integrar en un marco más amplio, tienen dificultades para salirse de su problemática particular, ¿no? Y luego además hay una variable de confusión, y que son el nuevo punto de mira de los laboratorios farmacéuticos, al menos en España, para usarlos como ariete, como ariete. Y esto es un problema. Y luego ya sobre el tema de los legos o ciudadanos en los comités. ¿Cuántos? Miren, en España, en Andalucía, yo propuse que en el decreto que regulaba los comités, después de haber estado en el Reino Unido visitando comités que tenían hasta 3 ciudadanos, hasta 3 ciudadanos en el Comité de Ética del Hospital, se pusiera, formarán parte del Comité de Ética Asistencial, al menos un ciudadano, me lo quitaron. En el decreto actual pone, formarán parte 1. Vaya a ser que nos pasemos, ¿no? Vaya a ser que nos pasemos. ¿Y quiénes? Bueno, aquí hay una tentación, yo les digo. La tentación es siempre buscar, y bueno, recuerda alguna de las intervenciones, que está muy bien, a lo que llamo legos ilustrados. Legos ilustrados, el profesor de ética, que sabe mucho de ética, etcétera. Pero el problema es que el lego ilustrado, con frecuencia, no es un representante de lo que le pasa a la gente. Nosotros hicimos un procedimiento en Andalucía muy atrevido. Lo hicimos por sorteo. Es decir, lo que se hizo fue, se sacó de la base de datos de usuarios del grupo de población de referencia del comité, se hizo un muestreo de 10, 15, 20, se llamó por teléfono, se explicó lo que se quería hacer y después se hicieron entrevistas. Y por lo tanto a quien se contrató, pues, bueno, yo me acuerdo de alguno de los miembros de comités, pues era un agricultor que no tenía... Bueno, que no tenía grandes estudios, me acuerdo de uno en concreto, pero tenía una gran experiencia en el movimiento cooperativo y por lo tanto tenía una capacidad de relación y de participación estupenda, no tenía especial conocimiento del mundo sanitario. Bueno, les digo que en este comité, este lego, este ciudadano, agricultor sin estudios, se ha convertido en un papel clave, porque es el que le devuelve a los profesionales una mirada del sistema de salud y de los problemas impresionante. No tiene nada que ver. De pronto, él descubre problemas que el propio comité integrado por profesionales no ven, y además, en cambio, relativiza y simplifica muchos problemas que para los médicos y enfermeras son complicadísimos. Y él dice, hombre, pero no, esto es muy fácil. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. A mí me parece que la participación de ciudadanos, de ciudadanía, dentro de los comités es esencial. Esencial. Y mimarlos y cuidarlos es una garantía más de éxito del comité. Buenas tardes. Yo soy una usuaria, vengo acá por usuaria y estoy en la Comisión de Bioética del Ministerio de Salud Pública, por una asociación civil. Mi experiencia es, nosotros al comité, que trabaja muy bien, le es difícil lograr que forme los comités de bioética. Y cuando se forman, yo he hecho mi investigación aparte como usuaria, la mayoría no tienen, si bien dicen el comité tiene usuarios, el usuario no está en las reuniones, no va, no participa y en algunos ni siquiera está. Yo, por ejemplo, he tratado de colaborar en unos comités y le digo, bueno, pongo gente, mando a las personas y no tienen un día fijo para reunirse. Y los cambios de hoy no nos podemos reunir o nos podemos reunir otro día lo hacen a último momento y la gente tiene actividad, entonces no llega a las reuniones. Entonces a veces he dicho, bueno, yo voy hasta que les consiga una persona y ustedes, por favor, marquen un día fijo.
Bueno, no se me llama a la reunión, no sé cuándo se reúnen, llamo por teléfono, mando un mail y no tengo eco. Entonces encuentro el desinterés de la opinión del usuario, como también he estado con usuarios que ni siquiera saben qué es la bioética o la están usando porque dicen no quiero que se sepa mis problemas y están hablando de confidencialidad y no saben que es parte de valores y de principios bioéticos. Pero cuando yo veo que se forman eventos para formar en bioética, no están los usuarios, o son una minoría, o porque están como yo en un lugar particular que me entero, que es lógico que me entere, ¿no? Pero no están dirigidos a ellos. Y yo creo que tampoco reunir a los usuarios para darle conocimientos bioéticos, reunirlos a los médicos y licenciados en enfermería, por otro lado, no, tienen que estar todos reunidos, porque si no, nosotros no escuchamos el punto de vista del otro y no lo comprendemos, ni ellos a nosotros. Y son puntos de vista diferentes, pero tan importantes ambos, porque son parte de un todo. Eso es lo que quería transmitir. Y creo que a mí me parece que las instituciones tendrían que llamar a los usuarios, a hacer más eventos dentro de cada institución, invitarlos junto con personal que de repente cuando se pide un número o una consulta están y los conozco y son caras conocidas, para juntos formarlos en la bioética y que expresen lo que sienten o cómo es la calidad de atención, cómo la viven. Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, para no abusar, los usuarios resultan fundamentales, obviamente, que tienen que estar integrados a todas las reuniones, que tienen que participar del primer momento, no hay duda. Yo voy a decir algo en el mejor sentido utilitario. Los usuarios, a nosotros en algunos de los comités que integramos, con la doctora Coelho, por ejemplo, la estoy mirando acá, el usuario, uno de los usuarios, porque su desarrollo ha sido desparejo, uno de los usuarios es capaz de comenzar todo el análisis de un caso bioético. Y los usamos. Yo cuando era chico, cuando uno hacía una división, había que probar que estaba bien por la prueba del 9. Los usuarios son la prueba del 9 del avance del comité en el análisis de los problemas bioéticos. Muchas gracias. Para dar el cierre a este plenario, le vamos a pedir a los invitados comentarios finales. No, bueno, yo como ya he comentado, solo una última, para que sepan, en Andalucía, en el decreto, los usuarios que participan en los comités de ética son los únicos que reciben una remuneración económica para compensar los desplazamientos. Es decir, los comités de ética, ni de investigación ni asistenciales, nadie cobra nada, pero al usuario sí que se le facilita, porque muchas veces vienen de otra ciudad, sí que se le facilita el reembolso de los gastos por desplazamiento, en un intento de cuidar su presencia y su participación. Y yo por mí, como ya he hablado antes, yo por mí ya doy por cerrado. No, yo también. Muchas gracias.